¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y el día de hoy, queridos amigos, vamos a hablar de una doctrina que es de suma importancia y también de suma relevancia para todos aquellos que conocemos a Dios y que no somos judíos. Y podrán decir, Gonzalo, ¿de qué vamos a hablar? Porque como que esto nada más aplica para los que no son judíos. Bueno, es que hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la adopción. Y en resumidas cuentas lo que vamos a hablar el día de hoy es que todos nosotros somos adoptados. Y esto viene, la parte de la adopción, quizá muchos la conocen porque saben que hay alguna persona que decidió adoptar a un niño, ok, a un niño, una niña, y lo va a hacer parte de su familia. Y esto, fíjense, viene desde el tiempo antiguo porque dentro de lo que era el derecho romano, había ante un tribunal pues, un juicio, por así llamarlo, en el cual un hombre que obviamente tenía una edad ya grande, pero que no tenía hijos, por medio de este proceso recibía en adopción a un hijo. Y de la misma manera como si fuera su hijo propio, él recibía todos los derechos del hijo. Y nosotros precisamente no, no éramos para Dios, no éramos su pueblo. Por eso hablaba al principio de que esto aplica para los que no somos judíos. Y esto, fíjense, viene de la misma escritura. Cuando nosotros vemos el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículos 12 y 13, quiero que me acompañen a leer esta porción de la escritura. Dice de la siguiente manera: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, fíjense cómo ya desde el principio del Evangelio según San Juan, comienza a decirnos, a ver, todos aquellos que le recibieron, porque el Señor Jesucristo vino con su pueblo, Él vino a hacer su trabajo, pero los que lo tenían que recibir, no lo recibieron. Ya hemos hablado de todas estas profecías acerca del Mesías, cuando hablamos acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, el pueblo judío estaba esperando a su Mesías. Y entonces Él vino a dar el cumplimiento a esas profecías, vino a hacer lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer. Pero unos versículos antes dice precisamente que a lo suyo vino, el versículo 11 estoy leyendo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, los suyos son los que eran de él. Entonces el pueblo judío no lo recibió porque al final de cuentas lo que vemos es que sí, hubo muchos que se acercaron, pero al final de cuentas el mismo pueblo fue el que gritó crucifícale, crucifícale. Y entonces ahí lo rechazaron. Entonces dice nuevamente el versículo 12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, somos adoptados. De la misma manera en que en la antigüedad se hacía bajo lo que hablábamos acerca del derecho romano, de esa misma manera nosotros somos adoptados y entonces somos hechos sus hijos. Y esto es algo maravilloso porque a los que va a recibir son aquellos que han sido regenerados por la acción de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu. Y entonces van a recibir el mismo privilegio de los hijos. Fíjense, vayamos por favor al libro de Romanos capítulo número 8 y ahí vamos a leer los versículos 14 y 15. Y de esta manera dice, se podemos leer:
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Esta palabra Abba es una palabra sumamente especial porque es una forma de llamar de manera cariñosa al Padre. Y fíjense, dice el espíritu de adopción. Pero fíjense, no leí el 14, una disculpa. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y entonces recibimos ese Espíritu, pero no vamos a ser esclavos, sino que por medio de eso, ese regalo maravilloso que tenemos, nosotros podemos decirle, Padre, papacito, papito. Pero es una forma cariñosa, pero a la vez con respeto lo que le estamos diciendo a Dios. Y al hacer esto, nosotros ahora somos miembros de la familia de Dios. Por eso, ustedes quizá, amigos, tendrán esa pregunta de, bueno, ¿por qué entre los cristianos se dicen hermanos? Bueno, pues esta es la explicación del por qué entre los cristianos nos decimos hermano. Entonces, si ustedes me quieren decir hermano Gonzalo, está bien. Si me quieren decir Gonzalo, está bien. Pero esa es la razón porque nosotros, aunque somos de distinta sangre, de distinta familia aquí en la tierra, al final de cuentas todos los cristianos pertenecemos a la familia de Dios. Pero fíjense una cosa, a los que son guiados por el Espíritu de Dios. No todos aquellos que dicen creer en Dios son guiados por Él. Porque podemos ver que dicen, oye, pues sí, yo creo en Dios, pero oye, pues nunca le buscas, nunca lees su palabra, no hay un cambio en tu vida. Y eso pudiera alguien decir, bueno, es que apenas ayer acepté al Señor, bueno, está bien. Pero ya cuando hay mucho tiempo que una persona dice, oye, pues es que no, yo sí creo en Dios, pero no vemos un fruto, entonces esa persona no puede llamarse hijo de Dios porque debe haber un cambio. ¿Y por qué podemos decir que hay un cambio? Y esto lo podemos ver en la vida familiar. Nuestros hijos podemos ver que tienen rasgos del papá y en muchas ocasiones o dice el oye, es que te pareces, actúas igual que tu papá o actúas igual que tu mamá. ¿Pero por qué? Porque hay esa convivencia y se van adoptando modos, formas de hablar, formas de conducirnos. Y en esos sabemos, o inclusive, oye, ellos son hermanos. Porque hay las mismas maneras de comportarse. Pero porque se está cerca del familiar. Y lo mismo sucede aquí con Dios. Si uno está cerca de Dios, pues uno va a tener un cambio en su vida. Pero si uno está alejado, pues evidentemente no va a haber ningún cambio. Entonces, retomando esta parte de la adopción, nosotros vamos a recibir los privilegios de ser sus hijos. Pero uno de esos privilegios, como ya leíamos en el versículo 14, es la dirección del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos alguna situación en la cual no sabemos cómo enfrentarla, lo que nos dice la Escritura es, bueno, pues alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se las va a dar. Así que si tú, querido amigo, estás con alguna situación en la cual tú no sabes qué hacer, pues ora a Dios. Ora a Dios y miren, ¿esto dónde viene? Santiago capítulo número 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y esto es maravilloso porque nosotros al ser guiados por Dios,
vamos a poder tomar la decisión correcta. Ahora, esto también nos lleva a otro punto. Podemos recibir la, la decisión, bueno, la opción que es la correcta. Pero también nosotros depende si lo hacemos o no. Es como cuando vamos al doctor y el doctor nos dice, ¿sabe qué? Usted debe de comer harinas. No, pero es que mire, el pan me gusta. Ya nos dieron lo que debemos de hacer. Pero como no nos parece, pues no hacemos caso al doctor. Y un año después, oiga, es que vengo a que me revise. Oiga, pero es que sigue usted igual de mal. ¿Dejó las harinas? No. No podemos esperar un cambio si no hacemos lo que se nos dice. Entonces el resultado va a ser malo. Pero bueno, eh, el asunto aquí es que nosotros tenemos esa dirección de Dios y vamos a ser identificados. Ahora, otro privilegio, maravilloso privilegio, es el que somos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres del hecho de que vamos a pasar la eternidad con Dios. Esto, queridos amigos, es algo sumamente importante porque no sabemos cuándo nosotros vamos a dejar este mundo. Nadie lo sabe. Y cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, nosotros ya no tenemos que estar atados al pecado. Para, para hablar acerca de esto, nosotros hay pecados que los hacemos y decimos, quiero dejarlo, pero no puedo. No puedo simplemente dejar el pecado. Por ejemplo, el mentir. Quiero dejar de mentir, pero no puedo. Estamos atados como esclavos a ese pecado. Entonces, el Señor Jesucristo vino a darnos esa libertad. Y podemos encontrar esta referencia en el libro de los Gálatas, en su capítulo número 4, versículo número 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y esto es algo maravilloso porque cuando ya nosotros somos libres, ya hemos sido adoptados, somos libres y podemos servir a Dios de manera fiel. Ahora, fíjense una cosa. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón del ser adoptados? ¿Cuánto costó esa adopción? Antes del Señor Jesucristo, todos los que no eran judíos no tenían ninguna esperanza de ser hijos de Dios. Ninguna esperanza. ¿Por qué razón? Porque simplemente no había una forma de tener acceso. Piensen en un orfanato. Ahí hay niños que no tienen papá, no tienen mamá, no tienen familia, y ahí viven, ahí crecen. Y es triste ver tantos niños en esa condición. Pero hasta que no llega alguien y dice, ¿sabes qué? Quiero adoptarlo. Esos niños no salen de ahí. Bueno, hasta que son mayores de edad, pero porque ya no pueden mantenerlos ahí. Pero en el momento que viene una persona y los adopta, en ese momento es cuando pueden salir. Entonces, todos aquellos que no éramos judíos, bueno, que no eran judíos, no tenían ninguna esperanza hasta que llega el Señor Jesucristo. Nace, muere, tiene toda esa, pues podemos llamarle tragedia, porque el hecho de que Él haya muerto por nosotros, que haya sido azotado, es una verdadera tragedia, es el peor crimen de la humanidad. Pero bendito sea Dios porque Él además resucitó y ascendió, entonces tenemos esa esperanza. Entonces cuando todo eso fue realizado, entonces ya todos tenemos la esperanza y podemos ser hijos de Dios. Quiero que ahí mismo en Gálatas, donde estábamos leyendo hace un momento, vayamos al capítulo número 3, versículos 23 al 29. Pero antes que viniese la fe,
Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Porque al pueblo judío le fue dada la ley. Pero hay una palabrita que se menciona aquí, ayo. El ayo en la antigüedad era esa persona que se encargaba de cuidar a los hijos y de educarlos, cuidarlos hasta que ya estuvieran grandecitos. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ley? O los mandamientos, como los conocemos. Vino a cuidar para decir, hey, miren, este es el camino que tienen que seguir. Vino a darnos esa educación inicial. Para que ya cuando llegara Jesucristo, entonces ya nosotros supiéramos. Pero por eso menciona que venida la fe ya no estamos bajo ningún ayo. Pues ahora todos los que tenemos fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Ahora, esto debemos de tenerlo bien en cuenta, porque el precio fue la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y esto no hay forma en la que nosotros podamos pagarlo. Como por ejemplo, para que una persona adquiera la nacionalidad de, bueno, otra nacionalidad, pues tiene que seguir un proceso legal. Pero además tiene que haber un pago de por medio, por las cuestiones administrativas. Pero en este caso no hay ningún proceso judicial que seguir, no hay ningún pago que pudiéramos hacer para ser hijos de Dios, sino que fue un regalo de parte de Dios. Esto lo confirmamos cuando vemos en Efesios capítulo número 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por lo que hagas vas a ser salvo, no. Tú vas a ser salvo y vas a ser adoptado porque es un regalo de Dios. Ahora, fíjense una cosa. Nosotros les mencionaba antes que no teníamos ninguna esperanza. Y lo único que podíamos esperar pues es ser juzgados conforme a la ley. Pero ahora nosotros, dice primera epístola del apóstol Pablo, capítulo número 2, versículo número 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quiénes? Todos nosotros. Hemos alcanzado la misericordia. Nosotros ahora somos pueblo de Dios. Éramos huérfanos. Así simplemente como va a ser una referencia muy triste. Pero como todos esos niños, que Dios guarde a todos esos niños que están en la calle y que ahí andan en la calle sin papá ni mamá, que ven día a día cómo sobrevivir y que sufren de verdad bastante. Así éramos nosotros, estábamos en la calle. Hasta que viene el Señor Jesucristo y nos adopta. Imaginen que uno de esos niños lo tomaran y le dijeran, ven, a partir de ahora vas a ser mi hijo, voy a hacer todo el proceso para que tú seas mi hijo, te voy a cuidar, te voy a procurar. Llega a casa, lo baña, lo limpia, le da ropas nuevas. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Estábamos en la calle, en la amargura, y Él nos limpió, nos lavó, nos dio ropas nuevas y nos cuida en todo momento.
Pero no, fíjense, no nos va a adoptar para tenernos en casa todos sucios, con la misma ropa sucia, no, sino transformarnos. Para eso nos va a adoptar, para ser transformados y para que seamos llevados con Él. ¿Cuándo vamos a ser llevados con Él? Bueno, el día y la hora, eso sí, nadie lo sabe. Y cada vez que tengo oportunidad de mencionarles acerca de esto, si algún de ustedes escuchan algún predicador, algún video en YouTube, en Facebook, en donde sea, o algún podcast, donde dicen el Señor Jesucristo va a venir en tal fecha, en ese momento, pare ese, ese video. Porque esa persona está hablando mentira. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero sí sabemos lo que va a ocurrir. Y esto viene en primera a los Tesalonicenses capítulo número 4, versículos 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor Jesucristo va a realizar esto en un tiempo próximo y de nueva cuenta. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero palabra fiel y verdadera es esta. Y debemos de escucharla. Que eso va a ocurrir. Así que, ya sea que nosotros, cuando ocurra, estemos vivos o de pronto muramos, cuando llegue este momento nosotros vamos a ser llevados con Él. Y gracias a Dios, ¿por qué razón? Porque Él quiere llevarnos a donde Él está preparando un lugar. Imagínense que Él está preparando un lugar especial para nosotros. Vayamos por favor al libro de San Juan capítulo 14 versículos 12, 2 y 3. Y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere llevarnos ahí a donde está. Ahí donde Él está. Y quiere llevarnos. Y qué maravillosa, vaya, bendición es esa. Porque, desgraciadamente, aquellos que no le acepten, pues no van a estar con el Dios. El, yo creo que es sin duda uno de los versículos más tristes que pudiéramos encontrar para los creyentes es el que se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Clara la escritura en lo que va a pasar con aquellos que su nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos escribe ese nombre, Gonzalo? Bueno, en el momento en el que tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento tu nombre está escrito en ese libro. Claro, esa salvación se puede perder. Porque hablábamos hace un momento, si tú no estás cerca de Dios, si tú no eres guiado por Dios, pues no te interesa realmente Dios. Y por lo tanto no puedes ser considerado su hijo. Aunque debemos de tener siempre algo. Esforzarnos en todo momento. Eso es lo que nuestra mente debe de estar consciente. Que sí se puede todo eso perder.
se puede perder. Todas esas bendiciones las podemos perder. Pero fíjense una cosa, eso va a ser una decisión personal si yo permito que esa bendición se pierda. Por parte de Dios no va a haber ningún impedimento para que todo eso acontezca, porque si nosotros vemos Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, tenemos ahí una maravillosa promesa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguno de esos poderes, ninguna de esas situaciones pueden separarnos. Pero nosotros, si decidimos no buscar a Dios, no ser guiados, pues vamos a ser alejados. Pero de nueva cuenta, no por Dios. No por Dios vamos a ser nosotros alejados. Y cuando ese momento sea, va a ocurrir algo maravilloso, porque entonces nosotros ser, eh, vamos a ser tal como, bueno, seremos semejantes a Él. Y esto quiero que me acompañen a leer primera epístola de Juan en su capítulo número 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa transformación va a ocurrir. Y entonces con ese cuerpo transformado vamos a poderlo ver. Y qué maravilloso, porque al ser nosotros hechos sus hijos somos la imagen. Nosotros debemos de proyectar precisamente esa imagen, que vean en nosotros a Jesucristo. ¿Vamos a tener errores? Sí, sí vamos a tener errores. Pero las personas tienen que, al vernos, decir, oye, tú eras diferente. Tú antes hacías esto y aquello. Pero ahora te veo un cambio. Ahora, recordemos que no por el hecho de ser hijos de Dios vamos a ser nosotros diositos, o vamos a ser Dios, ¿ok? Hablábamos en alguna ocasión, cuando hablábamos acerca del atributo de la omnipresencia, que nosotros, y la Biblia en ningún momento enseña lo que sí enseña el panteísmo, que ellos lo que dicen es que como Dios está en todos lados, pues entonces, como Dios está en mí, pues entonces yo soy Dios. No, 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 no. Eso no lo enseña de ninguna manera la Escritura. Nosotros vamos a seguir siendo hombres, sí, hijos de Dios, pero no vamos a ser dioses. Así que gracias a Dios, porque nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, gracias a que hemos sido adoptados, gracias a que hemos sido hechos hijos de Dios por creer en Jesucristo. Así que si tú, amigo, aún estás dudando si creer o no en Jesucristo, yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que recapacites y veas que el ser hijo de Dios tiene muchos beneficios. Que el Señor les bendiga. Ha sido un verdadero placer el estar con ustedes hoy. Y bueno, que la paz del Señor quede en sus corazones. Dios les bendiga.